Sean bienvenidos a Colegas del Deporte. Hoy hablaremos acerca de la preparación física dentro del fútbol y cómo están afrontando sus pretemporadas los equipos profesionales en tiempos de pandemia. Para comentar con nosotros tenemos de invitado al profesor Miguel Ángel Leiva Sánchez, que cuenta con una amplia experiencia en el fútbol profesional, trabajando con todas las categorías de los extintos Tiburones Rojos de Veracruz, pasando desde la sub-13 hasta el primer equipo, especializándose en el área de la preparación física enfocada en el alto rendimiento. Esto es Colegas del Deporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, colegas del deporte. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de su programa. Hoy platicaremos un poco acerca de la parte física en el deporte. Nos adentramos un poco más en lo que es el fútbol y la pretemporada. Los pasos a seguir, qué es lo que se va a tener que hacer para no lesionar a nuestros futbolistas, para tener un regreso correcto a las actividades cotidianas, hablando del deporte. Para platicar con nosotros y adentrarnos un poco más en el tema, tenemos de invitado especial al profesor Miguel Ángel Leiva Sánchez. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Citlali y Alfredo, ¿cómo están? Buenas noches. También como todos los programas, ahora ya por fin se me hizo tenerlos juntos otra vez, que por problemas técnicos, que esto, que el otro, que la familia, que aquí y acá, pero ya tenemos otra vez a Citlali Gasga y a Alfredo Marín en la transmisión. Citlali, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Hola, profe Miguel, ¿cómo está? ¿Cómo están todos por allá? Ya mejor, gracias a Dios. Me da gusto escuchar eso. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, al profe Miguel, a Citlali, a Andrés. No, muy bien, la verdad, y qué bueno que vamos a platicar con el profe, él que es una escuela para muchos entrenadores y preparadores físicos en este tema, ¿no? Profe, ahorita pudimos escuchar un poco en el intro de la carrera que ha tenido. No sé si nos pueda platicar un poco de usted, de dónde ha estado, dónde ha podido trabajar y la experiencia que ya tiene. Bueno, ahora sí que comenzamos por el principio. Yo empecé a trabajar en el fútbol profesional en el 89 con Petroleros de Poza Rica. Te he de comentar que cuando yo hice el curso para directores técnicos no había cursos para preparadores físicos, entonces me aboqué a hacer el curso de directores técnicos. Sí, mi idea era estar cerca del fútbol y bueno, en el 87-88 soy de la generación 87-88 junto con algunos otros jugadores de primera división, Horacio López, el Conmigo Sayala, el difunto profe de Puebla, sí, y Hugo Salazar, el difunto Hugo Salazar, ex portero del América, y algunos de esa generación me tocó, algunos otros como algunos que dirigieron en tercera, otros que están todavía trabajando con Pachuca, sí, pero bueno, algunos compañeros en el 88, y ya en el 89 estuve trabajando con Petroleros de Poza Rica, ya que yo estaba trabajando en la Sierra de Papantla. Y bueno, tuve la fortuna de que me dieran la oportunidad y me abrieran la puerta con Petroleros de Poza Rica en la temporada 89-90. Ok, de acuerdo. No, entonces, por lo que nos platica, ya tiene un tiempo trabajando, una amplia experiencia. Una pregunta que a mí me gustaría hacerle. Al paso de cuando comenzó a la actualidad, ¿cómo ha visto que ha evolucionado la parte? Enfoquémonos en la parte física, porque sabemos que desde táctico y demás en el fútbol cada día sigue avanzando, pero en sí la parte física, ¿cómo ha visto que ha sido evolucionando dentro del fútbol? Yo creo que ha evolucionado muchísimo. Hoy la tecnología y los grandes clubes tienen muchos aparatos
que afortunadamente pueden medir todas las capacidades del jugador, y aparte los test de fuerza con algunos aparatos, sí, o algunos tapetes para medir la fuerza, para medir los saltos, sí, y cosas que desafortunadamente clubes como los que yo he trabajado pues no los hemos tenido, ¿no? Nosotros desafortunadamente todavía estamos en un rango muy abajo de lo que necesitaríamos para hacer un mejor trabajo. Okay. Ha evolucionado muchísimo, definitivamente. Antes el fútbol era muy diferente, inclusive desde los trabajos de la preparación física, ahora son totalmente diferentes, ¿sí? Antes era más enfocado a las técnicas de atletismo, ¿sí? Era hacerlo muy parecido, ¿sí? Creo que eso fue algo que a mí me influenció mucho al principio, y sí fue muy complicado adaptarme a través del tiempo, pero bueno, al final uno tiene que estar leyendo, tiene que estarse renovando, tiene que estar leyendo, tiene que estar estudiando, y bueno, a través del tiempo, la experiencia, pues desafortunadamente a veces en el ensayo, en el error, tienes que llevar ahí las cosas, pero bueno, afortunadamente hasta donde he estado, hasta 2019, que fue cuando la última temporada que trabajé con el equipo femenil de Tiburones, bueno, pues las cosas venían saliendo afortunadamente bien en el aspecto físico, y bueno, técnicamente pues mejoramos un poco. Creo que sí, claro, es testigo de algunos trabajos que yo ponía por ahí, y que tratamos siempre de ir avanzando, ¿no? Y creo que definitivamente lo que tenemos que hacer es mucha conciencia y convencer al jugador o la jugadora de que solamente el trabajo nos va a sacar adelante, ¿sí? Solamente el trabajo, y el trabajo serio, continuo y responsable, y muy responsable, eso es lo que nos hace crecer. Si no lo trabajamos de esa manera, bueno, los resultados los hemos visto desafortunadamente, ¿sí? Hay muchos ejemplos, ¿sí? Para darnos cuenta que quien no es responsable ni trabaja al 100, definitivamente no logra lo que él busca. De acuerdo, profe, siempre que hay una falta de responsabilidad, de esfuerzo, de actitud, sabemos que vienen problemas desde lesiones hasta pues no conseguir el objetivo grupal, porque puede pasar que unos pocos no se están esforzando y los demás sí, pero esos pocos si juegan, pues nos perjudica a todos, ¿no? A todo el grupo de trabajo. Citlali, tú que has tenido la oportunidad de trabajar con el profe Miguel Ángel Leiva, que alguna pregunta que te gustaría hacerle. Sí, como bien comentó, profe, la palabra que utilizó, y adaptarse a los cambios, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, ahora sí que, lo más, ¿cómo le explico? Para adaptarse, ¿cuál ha sido el tope que ha tenido? No, pues mira, normalmente topes no tenemos, porque realmente lo que nosotros queremos lo podemos lograr. El único tope es el que tú te pones, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera tienes que ir a cursos, ver trabajos, leer, ¿sí? Y de ahí pues tienes que ir tú checando tus trabajos, comparando tus trabajos, viendo tus trabajos, y de ahí ir adaptando e ir buscando lo que a ti te pudiera hacer falta, o lo que tú pudieras adaptar a tu grupo o al grupo que tú tienes, ¿sí? Porque no es fácil, o sea, trabajos los vemos todos los días, tú te metes a internet y puedes bajar cualquier tipo de trabajo, pero realmente es un trabajo que no está adaptado al grupo, ¿sí? Entonces yo creo que antes de todo tenemos que planificar para quién, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿A quiénes se lo vamos a enseñar? ¿Y cómo se lo vamos a enseñar? ¿Sí? Que eso es lo importante, ¿sí? Tratar de ver nuestro grupo, hacer los análisis correspondientes para que tú puedas diseñar un programa que al final te dé resultados dentro de tu trabajo. Claro, porque no es lo mismo copiar y pegar aquí dentro del campo a realmente hacer una planificación y adaptar. Digo, en todos lados vemos trabajos, pero realmente ¿cómo lo puedo adaptar y cuál es mi objetivo haciendo ese trabajo? Alfredo, ¿alguna pregunta que le quieras hacer al profe Leiva con todo esto que nos comenta?
Sí, ¿qué tal, profe? Yo siempre, y qué bueno que ahorita aprovechando que lo tenemos, siempre se lo había querido preguntar a usted. ¿Por qué se inclinó, profe, usted hacia la preparación física? Porque cuando hablamos acá en Veracruz de clubes profesionales, siempre hablamos de preparador físico, el profe Miguel Ángel Leiva, o sea, siempre ha estado ahí, profe. Entonces, ¿qué nos puede compartir usted de que se inclinara más hacia la preparación física? Mira, te voy a decir que eso es un caso muy curioso, ¿no? Es un caso muy curioso y creo que alguna vez ya lo he comentado con uno de mis compañeros. Originalmente, bueno, yo tengo la licenciatura en educación física y pues en algunas partes de mi carrera yo quería ser preparador físico. Entonces me aboqué mucho a la parte fisiológica del ejercicio, ¿sí? Y preguntando, escribiendo, platicando con los doctores, y muchas cosas, pues me fui metiendo en eso, ¿no? Me fui metiendo en la preparación física, pero pues a la vez yo también quería dirigir. Dice, bueno, si eres DT, bueno, puedes dirigir, ¿no? Entonces, estaba yo inmerso en la preparación física que de alguna manera yo dije, bueno, yo necesito saber qué siente un jugador correr o hacer un sprint del área de su área a media cancha o a la otra área o un regreso o un repliegue. Tengo que sentir si hace un esfuerzo, qué siente el jugador de regreso, cómo le puedo exigir si no sé lo que siente. Entonces, parte de eso yo me tuve que meter a muchos deportes. Fui corredor, hice el triatlón, tuve la fortuna de terminar 2 medios Ironman, cientos de carreras de 5, 10, 15, 20 kilómetros, 4 maratones, 2 medios maratones o 3 medios maratones por ahí, pero siempre tratando de la sensación de qué es lo que sientes tú después del esfuerzo. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso te logras entender al jugador cuando sabes que puede o no puede, ¿sí? Puede regresar o no puede regresar, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le exijo a un jugador que acaba de hacer un sprint que regrese en otro sprint si no tiene la capacidad para regresar o acaba de hacer un sprint muy fuerte, ¿no? Entonces son detalles que yo así, y me fui inclinando por esa situación. Las cosas se dieron así de esa manera. Yo estoy trabajando en Poza Rica, llego y tuve la fortuna de trabajar con el profe Hugo Fran, no sé si alguno de ustedes lo ubica, sí, Hugo Fran Redding, el jugador de fútbol de los Tiburones Rojos de los años 60, 66 por ahí, ¿sí? Y bueno, cuando llego la directiva me dice que si podía yo también echarle la mano con la preparación física. Y dije, sí, sin problema. Entonces ahí comencé con la experiencia que yo traía de la escuela, de la facultad y luego todo lo que nos dieron en el CECAP. Sí, tuve como el profesor de acondicionamiento físico, era el profesor Edmundo Pochoboski, no sé si alguno se acuerda de él, fue preparador físico de Pumas y preparador físico de la selección mexicana, allá por los años 70, 80, por ahí, más o menos, ¿no? Entonces también una serie de preguntas inmersas, y voy, pregunto, leo, escribo, nos ponen a hacer pruebas en el CECAP. Entonces ahí se me fue desarrollando. Entonces en esa situación, bueno, yo estoy trabajando allá y se me va ubicando como preparador físico. Después estoy ahí 89-90, una temporada, 90-91, y en 90-91 desafortunadamente, bueno, pues me dan las gracias, y ya previamente había platicado conmigo el presidente del Club Veracruz en ese entonces, ¿sí? Y me comenta que si no me quería yo venir a trabajar a Veracruz. Y le dije, sí, con mucho gusto, con todo gusto, ¿sí? Entonces llego a Veracruz también y me mandan en cierto momento a dirigir una tercera división que era Voladores de Papantla, allá en la temporada 91-92, ¿sí? Entonces llego y dirijo media temporada, y problemas del dueño con el club. Entonces también me dan las gracias, trabajo media temporada y me regreso a Veracruz ya con el club, y me ubico con la reserva. Me ubico en la reserva también con el profe Luis de la Fuente, no sé si alguno de ustedes lo ubica también, el hijo del Pirata, que fue los que estuvieron dirigiendo en esa temporada. De ahí, pues llega en ese momento, en el 91, por ahí llega el profe Reynoso,
llega el profe Reynoso, estábamos trabajando después de la reserva, estábamos trabajando con el profe Batata, con el siglo XXI, ¿sí? Con el profe, que en paz descanse, profe Batata, nos mandaron a trabajar con el profe Batata en el siglo XXI, y llegaron ahí, entre ellos llegó el hermano del Picas Becerril, llegó mucha gente de Veracruz, Moy Rodríguez, el difunto Carlos Moctezuma, en paz descanse, Mario Jiménez, y muchos de los veracruzanos que nosotros conocemos que estuvieron en reserva, ¿no? Y además hicieron un excelente torneo, y antes y después de que yo estaba, ¿no? Y sigo trabajando ahí. Después me ubican con el siglo XXI, con el profe Batata, el profesor Raúl Humberto Hernández, ¿sí? Y yo, el profe Batata era el director técnico, el profe Humberto era el auxiliar técnico, y a mí me ubicaron como preparador físico. Bueno, y me seguí en esa tónica. Y después, pues nos dan las gracias. En ese momento llega el profe Reynoso con sus auxiliares y nos dicen gracias. Llevábamos poquito más de media temporada ubicados en primer lugar, y regresando de un viaje de Orizaba, entrenamos el lunes y nos mandan a traer el lunes en la tarde a la oficina, que antes las oficinas estaban en donde está ahora el café de la parroquia, en el Malecón, y nos dicen que pues que muchas gracias también, porque iba a hacerse cargo el profe Reynoso junto con su gente, Alberto Ordaz y su otro compañero, en el momento no recuerdo, se iban a hacer cargo de la segunda a la tercera, y bueno, y nos vuelven a dar las gracias a los tres, ¿no? Y bueno, que por cierto momento quedo un poquito fuera, pero afortunadamente me rescatan por ahí en la escuela de fútbol, que estaba en la Licea Blanca Romero, la escuela de fútbol de Tiburones Rojos, y me encuentro ahí con el profe González Gatica. Ahí el profe González Gatica, pues platico con él, hablamos, él se iba a ir a Puebla, y entonces yo me iba a quedar en ese lugar, y afortunadamente pude estar ahí un par de años, 2 o 3 años, ahí. Pues, posteriormente me trabajé con fuerzas básicas, con todas las fuerzas básicas, infantiles, menores, juveniles A, juveniles B, pero con todas, ¿no? Y después me ubican en un equipo de segunda división, por ahí me dice que me presente yo, ya me presento, y me presentan al profesor Eduardo Moses, ¿sí? Con el Sporting, Veracruz Sporting, y entonces también me dicen, bueno, vas a estar con él, le vas a ayudar en la preparación física. Y así se fue dando en ese tono, se fue dando. Tuve la fortuna de trabajar 7, 8 años con el profe Eduardo, sí, Eduardo Moses, excelente profesor, la verdad, le aprendí muchísimas cosas, como ser humano, como entrenador muy bueno, como persona, mejor persona aún todavía, ¿sí? Entonces, después el profe Lalo se va a trabajar con La Puente de auxiliar, ¿sí? Y llega otro entrenador, desafortunadamente no hay empatía con el grupo, y al final nos dan las gracias otra vez a los dos, ¿no? Al entrenador. Entonces, en ese momento quedo un poquito fuera del club, como un año, y me dedico a entrenar a niños. Me invitan de parte de la Escuela de Fútbol y de la Liga Municipal Infantil y Juvenil. El señor Pedro Salazar me invita a trabajar como coordinador de selecciones en la liga, y yo le digo que sí, sin problema, sin sueldo, profe. Le dije, no hay problema. Para ese entonces, bueno, yo digo, a mí el fútbol me ha ido dando poco a poco algunas cosas, y hoy, gracias al fútbol, tengo parte de lo que tengo. Entonces yo siempre que he tenido oportunidad, siempre le trato de regresar algo al fútbol, ¿sí? Y sobre todo con los niños, ¿sí? Tuve la oportunidad de asistir a 4 Olimpiadas Nacionales, ¿sí? 3 de ellas obtuvimos medalla. En el 2000 obtuvimos en Guadalajara medalla de oro. En ese grupo estaba Carlos Zamora y David Sánchez, ¿sí? Y algunos otros muchachos que todos llegaron a la reserva, ¿sí? En el 2000. Y a la postre fueron campeones en el 2005, ¿sí? Y me quedo ahí 2002, 2000, 2001, 2002 en esas selecciones. Me toca ir a Mérida también,
con la selección de Veracruz y nos traemos una medalla de bronce. Al año siguiente me toca ir a Colima y nos traemos otra medalla de bronce, y de los cuales también me traje a 1 o 2 jugadores, a Faustino Castillo, un muchacho de Cuitláhuac, que estuvo haciendo 2 o 3 años pretemporada con el primer equipo, nunca se le dio la oportunidad, hasta que le llegó la hora de retirarse, pues se tuvo que ir. Pero bueno, ha sido la tónica, y después el profe Lalo, después con el profesor Félix, Félix, ¿cómo se llama este profesor? No tengo su recuerdo ahorita, fue el capitán de la selección nacional, no sé si alguien lo puede decir ahorita, Félix Cruz Barbosa, y después con el profesor David Markovich, y también como preparador físico me fueron ubicando, entonces así se fue dando, y hasta la fecha, ¿no? Dirigí por ahí, ahorita en el 2014, la selección de Veracruz en la Olimpiada Nacional, y de ahí toda la selección se fue a fuerzas básicas como sub-12, y tuve la oportunidad de asistir con ellos al torneo sub-13 a México, dirigiéndoles, y después me dieron la 2003, me la dieron una temporada, y a la segunda temporada me la quitaron, por, bueno, X o Y, ¿sí? Entonces, pero pues esa fue la tónica, así se dio más o menos la carrera. Entonces, sobre la marcha, yo tuve que ir aprendiendo desde el 89, 90 para acá, cómo iba cambiando la preparación física, y hoy verdaderamente, después de ver tantas conferencias, veo que me falta todavía muchísimo que aprender, ¿no? Muchísimo que aprender, y bueno, estamos tratando de día a día de irnos actualizando hasta donde nos dé. A lo mejor ya no tenemos fútbol profesional pronto aquí en Veracruz, de Liga MX, pero bueno, va a haber equipos de Liga de Balompié Mexicano, y bueno, uno siempre tiene que estar dispuesto, la mochila hecha para ir o para salir, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, y así ha sido siempre, ¿no? Pero me gustó la preparación física, y lógicamente estoy hasta acá de eso, ¿no? De eso estoy hasta acá, pero metido, no hastiado, sino metido, y bueno, me gusta mi trabajo, trato de ser una persona muy responsable, normalmente no falta un entrenamiento, a menos de que sea mucho de causa fuerza mayor, pero bueno, así se dio, Alfredo, esa situación, sí, a pesar de que tengo un título de DT, sí, soy un preparador físico, sí, pero bueno, yo estoy feliz con mi trabajo, siempre he estado feliz, amo lo que hago, y yo creo que yo si no estoy en la cancha, y creo que la gente lo ve, no estoy en la cancha, ando hasta de malas, ¿no? Me consta, profe, que si no están metidos en una cancha, no anda nada de buenas, ¿eh? Profe, como menciona, 30 años en el fútbol, pero una pregunta, ¿ha estado en otros deportes o siempre ha sido el fútbol? Bueno, en el fútbol profesional 30 años. En otro deporte, bueno, pues no, así profesionalmente no. No, definitivamente yo he estado, desde que empecé en 89, 90, siempre metido en el fútbol infantil o en el fútbol profesional, cualquiera de los. Pero no, en otro deporte no. En alguna vez, por allá por el 84, 83, pues pensaba yo ser entrenador de atletismo, pero pues no. Creo que siempre mi pasión fue el fútbol. No me veo como un entrenador de atletismo, la verdad, pero bueno, desafortunadamente les puedo decir como muchos, ¿no? Yo no llegué a jugar fútbol profesional, debuté a lo mejor 1 o 2 partidos en una tercera división allá como por el 1967, 68, 69, ¿sí? Entonces yo tenía 16 años por ahí, ¿no? A muchos de ustedes no habían ni nacido, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, las situaciones de la vida y las decisiones que uno toma a veces te traen buenos resultados y a veces te traen malos resultados. Yo siempre he dicho que no hay buenas ni malas decisiones, porque la decisión se toma y las consecuencias son las buenas o son las malas, ¿no? Pero bueno, a la postre me tuve que ir a estudiar. Mi padre me dijo, estudias o juegas, y al final, bueno, opté por estudiar y al final tengo una carrera trunca de Derecho en el 6º semestre, y de ahí la dejé en el 6º semestre para venirme a estudiar Educación Física. Cuando vi que la abogacía no iba a ser mi deporte, o ni mi carrera, ni mi profesión,
tuve que abandonarla. No me hubiera gustado ser un abogado frustrado, la verdad. ¿Sí? No, increíble, profe, con la pasión que nos cuenta esto y la que refleja dentro del trabajo que hace, ¿no? Digo, la pasión llama y el fútbol es algo increíble, ¿no? Algo también que la admiro mucho es el cómo no dejar de prepararse. O sea, a pesar de la experiencia que tiene, los años que ha trabajado, se sigue preparando, sigue buscando, como nos comentó, seguir leyendo, seguir preguntando, seguir viendo de aquí para allá, para seguir al día, ¿no? O ir al día y buscar avanzar un poco más, que es lo que a veces nos falta a entrenadores, el seguirnos preparando en busca de estar actualizados, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que yo tuve la experiencia en Veracruz de que soy conductor de los niveles de CICET, ¿sí? Pero desafortunadamente en Veracruz nunca pudimos crear un buen grupo o un grupo grande donde pudieran certificarse en el CICET hasta el nivel 5 o 6. Yo tengo nivel 6, entendido que somos, creo que pocos en Veracruz, creo que soy el único, ¿sí? De nivel 6, ¿sí? Pero pues con esto de deporte que se ha venido abajo, sí, se ha venido abajo la estructura del Instituto Regional del Deporte, se dejaron de dar cursos, la gente se dedicó más al tema político que a la capacitación de los entrenadores deportivos de todas las áreas, y claro, como siempre lo he dicho, ¿no? El amiguismo, el compadrazgo y muchas cosas hacen que a lo mejor se trunquen muchas carreras de muchos jóvenes que tienen una gran capacidad y un gran potencial para ser excelentes deportistas, simplemente pues no hay quien los trabaje, ¿sí? Sí, la importancia que toma el rol del entrenador en la formación del deportista. Sin un buen entrenador, el deportista no es bien orientado hacia donde quiere llegar. Compañeros, aquí ahorita me gustaría preguntarles, también usted, profe, con la experiencia que tiene, estamos ante la pretemporada o la vuelta al trabajo más difícil que nos hayamos topado con todo este tema que está pasando en la pandemia. Yo creo que sí, yo creo que hoy los trabajos que se hacen en casa no son suficientes definitivamente. Para salir y poder iniciar una pretemporada como cuando lo iniciamos después de un descanso activo, ¿no? Sí. Creo que hoy tenemos que ser muy cuidadosos y bueno, creo que vemos definitivamente reflejado en Europa cuántos lesionados ha habido hasta ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por eso. Yo tengo la fortuna de tener contacto con algunos preparadores extranjeros. Yo le preguntaba a un compañero amigo mío de España, que qué tanto había mermado el trabajo en casa, ¿sí? De su equipo con respecto al trabajo en casa. Y me decía que hasta un 30% bajó 30% o más, ¿sí? Con el trabajo en casa, que definitivamente por mucho que lo hagas, yo creo que muchos de nosotros saben lo que es entrenar en grupo y lo que es entrenar solo, ¿sí? Cuando entrenas solo, normalmente te consientes, no das el extra, no hay quien te jale, no hay quien te meta presión, entonces tú te vas consecuentando solo, te vas consintiendo y al final trabajas entre un 70, un 80% que no te va a dar. Hoy debemos tener mucho cuidado al inicio de las pretemporadas y yo pienso que hoy tendríamos que hacer un trabajo nuevamente de adaptación, ¿sí? Y de reeducación porque no vamos a poder salir a hacer una pretemporada. Esta temporada va a ser sui generis, ¿sí? Con respecto a eso. Yo creo que hoy una pretemporada normalmente la manejamos nosotros entre 4, 5, 6 semanas y yo creo que esta tendríamos que anexarle una semana extra, ¿sí? Para readaptar al organismo, ¿sí? Reajustar los mecanismos físicos y anatómicos y ortopédicos y biomecánicos, ¿no? Porque la verdad, yo soy una persona que me gusta a veces salir a trotar y ahorita digo, no sé si podré salir a caminar, cuando menos, ¿no? Sí, con la idea y como siempre lo hago, ¿no? Sí,
pero bueno, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que poner mucha atención, tenemos que hacer unas pruebas muy sencillas para ir detectando dónde tenemos la mayor parte de zona de debilidades para no lesionar a un jugador. Sí. De acuerdo 100%, es lo que comentábamos tanto Alfredo como Citlali, acerca de la importancia del cuidado la primera semana, la segunda semana, estar bien al pendiente de cómo están nuestros chavos. Sabemos que al nivel profesional pues, regresaron con bastantes dificultades, ¿verdad, Citlali? Sí, no es lo mismo, como les mencionaba, no es lo mismo, obviamente, como dice el profe Leiva, el trabajo en casa no sabemos si lo están haciendo bien para empezar. Como dice el profe, nos consentimos, porque hasta yo me incluyo, nos consentimos mucho y pues no tenemos el cuerpo preparado para cuando sea el regreso. Así es. Alfredo, ¿cómo te has adaptado a esta nueva situación? ¿Cómo crees que vaya a ser la pretemporada cuando regresemos? Sí, ahorita aprovechando que está el profe Leiva, sí me gustaría preguntarle eso, ¿no? Porque el otro día se habló de ese tema. Profe, ¿cómo ve usted? ¿Cree que estamos preparados para mandar las famosas rutinas desde casa, ¿no? Porque no era algo que realmente lo hacíamos, y hoy en día ya eso de dar rutinas y mandárselo a los chicos es pues también difícil, ¿no? Usted como preparador físico, ¿cómo ve que los entrenadores, si estamos realmente preparados para mandar esas famosas rutinas de casa o en línea, esas clases en línea que se están dando hoy en día? Mira, yo creo que esto es algo inédito, ¿no? Creo que es la primera vez que pasa y espero que no vuelva a pasar, porque siempre es muy complicado, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú le escribas a un muchacho, bueno, vas a trotar 12 minutos, vas a hacer frecuencia de paso, vas a hacer conducción en slalom y vas a hacer algún trabajo físico-técnico, ¿no? Porque además no sabes si lo hace bien o si lo hace mal. Nosotros tenemos que estar siempre bien pendientes, ¿sí? Si técnicamente hace una buena conducción o hace una buena recepción, o si el salto o si el giro lo hace de manera idónea, ¿sí? Porque si no, al final, ¿sí? se va a lesionar, ¿sí? Y es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque creo que si Fran lo recuerda, nosotros tuvimos mucho, 2 o 3 lesionadas en el club, ¿sí? en el equipo femenil, pero bueno, algunas veces es por la inmadurez psicomotora. Las niñas de alguna manera empiezan muy tarde a practicar el fútbol, ¿sí? Un niño a los 5 años ya el papá lo está llevando a la escuelita, que corra, que brinque, que le pegue de patadas a la pelota y que vaya. Lógicamente tienen mucho más trato con el balón, mucho más caminata, tiene mucho más experiencia motriz que una niña que a los 10, 11 años empieza a jugar fútbol, ¿sí? Y bueno, yo no sé Citlali, pero ella debe haber empezado entre los 17, 16 años, me imagino, ¿no? ¿No? Desde chiquita, ¿eh? Desde los 10 años, ¿sí? Sí, pero bueno, son pocas las personas que empezaron muy temprano. Sí. De tu edad son pocas, muy pocas niñas o muy pocas señoritas que empezaron temprano. Las demás fueron adheriendo como una parte de la moda, que era el fútbol femenil. Hoy ya es una carrera el fútbol femenil, ¿sí? Hoy estamos viendo que esta chica de Guadalajara ya se va a España, se va al Mundial de España, ¿no? Entonces, lógicamente ya hoy los padres de familia tienen una idea que también la mujer puede jugar fútbol. ¿Hay alguien que dice que la mujer no puede jugar fútbol? Pues yo soy de las gentes que dice que la mujer tiene tanta oportunidad y tanta capacidad para jugar fútbol como un varón, la verdad. No nos hace falta, las mujeres tienen 2 piernas, 2 brazos, una cabeza pensante, a veces más que la de nosotros, ¿sí? O menos emocional, ¿sí? ¿Sí? Y además con una mejor responsabilidad. A veces, bueno, no todas, ¿no? Pero sí, digo, entonces las niñas se fueron. Primero fue una moda, y hoy ya mucha gente piensa hacer una carrera dentro del fútbol. Muchas señoritas piensan hacer una carrera dentro del fútbol. Sin duda alguna. Pero yo creo,
Perdón, pero yo creo que, no, pero yo creo que la parte del mandar trabajos y eso es muy complicado. Estamos a que el muchacho, a lo mejor, si lo puede seguir vía Zoom, pues a lo mejor estás viendo que haga el ejercicio. Pero si te dices, mándame una foto con lo que estuviste haciendo, pues a lo mejor hace un salto y te manda una foto. Así es. O le dice a su mamá, no, o sea, a ver, voy a hacer un sprint y ahí me saca la foto, ya se la manda, ya nada más para cubrir el requisito. O sea, realmente tenemos que estar muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque a esa edad, y lo sabemos que a la edad de 16, 18 años, 17, de ahí de 17, 18 para abajo, los muchachos todavía no son tan responsables, ¿sí? Tan responsables para llevar a cabo sus rutinas físicas como debería de ser. Sin duda, profe, sabemos de lo que es el cuidado de los detalles, ¿no? En el entrenamiento, que tanto platicábamos el otro día con Federico Alatriste, psicólogo deportivo, el cuidado de los detalles también en la parte física, porque no sabemos si en casa puede ser que por Zoom sí lo estamos viendo o que mandemos rutinas, pero en casa no sabemos si están haciendo bien las rutinas, si pueda venir una lesión, qué tanto le están metiendo, así como nos comenta. Entonces sí es con la dificultad que nos topamos los entrenadores hoy en día. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta que la quieran hacer, profe? Le iba aprovechando que está aquí con nosotros el día de hoy. Sí, claro, profe, usted ha trabajado tanto con hombres como con mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? La diferencia, yo creo que la diferencia estriba en que los varones normalmente, como te decía yo hace rato, tienen una mayor experiencia motriz, entonces puedes realizar trabajos un poquito con mayor dificultad que con mujer, ¿no? Aparte varía el volumen de trabajo y la intensidad de los trabajos. Tú no puedes exigir un trabajo más allá de lo que tiene la capacidad cada mujer, ¿no? Cada chica, ¿sí? Sabemos que cada quien tiene sus límites, pero para esa situación tenemos que hacer un grupo homogéneo, tratar de que todas estén en un contexto. Sabemos que hay unas más rápidas, unas que son rápidas, otras que son resistentes, sí, otras que son mixtas. Bueno, y entonces hacer trabajos grupales, ¿sí? Y si te da el tiempo para hacer trabajos grupales, bueno, pues aplicas el trabajo por grupos. Algunos, las que son más rápidas tienen un tiempo, las otras que tienen un tiempo. Lo mismo en los varones. Yo creo que nada más varía un poquito en eso del volumen, en la intensidad. Sí, porque los varones son un poquito más intensos, con una experiencia motriz, un poquito más en la dificultad del trabajo. Puedes exigir un poquito más en el aspecto físico los ejercicios, porque sabemos que ellos tienen más experiencia y tienen una mayor capacidad en algunas ocasiones. Para mí esa es la diferencia, pero lo mismo son profesionales unas como otras, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Hay sus raras excepciones, ¿sí? Pero se da. Sí, de acuerdo, profe. Una pregunta que a mí me gustaría hacerle en cuestión del trabajo con los chicos, ahorita que hablamos la diferencia entre grupos, en cómo se trabaja, ¿qué diferencia hay entre, no sé, un grupo de chavos que no quieren llegar a ser futbolistas profesionales y se toman el deporte, el fútbol en este caso, como hobby, y entre el otro, el que quiere ser futbolista profesional y quiere estar, ¿no? Porque suele pasar que a veces trabajamos con chavos que no buscan o no anhelan ser deportistas de alto rendimiento. Pues yo creo que cada quien en su forma de trabajar, tú no puedes hacer diferencias a la hora de poner un trabajo, ¿no? Okay. Normalmente tienes que hacer el trabajo y programar el trabajo para todos. Claro, la persona que tiene el deseo de llegar a ser un futbolista profesional siempre te va a decir si lo hizo bien o si tiene que trabajar más, y tú te das cuenta que lo hace con mayor énfasis, con mayor alegría, lo hace con una idea de ir progresando, de ir haciendo las cosas mejor cada día. En cambio,
el chico que tiene nada más que va porque para él es un pasatiempo, es un hobby el jugar fútbol, pues va, y lo mismo si le dices que haga un sprint, lo mismo va a ser un trotecito por ahí, y pues no le puedes exigir más, no te va a dar más, ¿sí? Además, entonces yo creo que cada una de las gentes va labrando en sí su futuro en base a su trabajo, ¿sí? Y para mí es eso, ¿no? Yo conocí muchos muchachos que sí, efectivamente, eso era ir a pasar el rato, llegar el fin de semana, echarse la cáscara con el equipo y listo. Y sí, al final se retiraron, se fueron a estudiar, y los que no, pues ahí los tuvimos un tiempo jugando fútbol profesional, ¿no? Afortunadamente, de las gentes que han estado alguna vez bajo tu cargo, pues muchos han llegado al fútbol profesional, ¿sí? Y pues porque tú le das, yo siempre he dicho que ningún entrenador hace a nadie, ¿no? Nosotros somos una pequeña parte de la experiencia que acumula el jugador durante su carrera, ¿sí? Y yo creo que normalmente va a tomar de ti lo bueno, ¿no? Porque yo he oído muchos entrenadores que dicen, es que ese yo lo hice, ¿sí? Y verdaderamente aquí solamente que lo agarres a los 5 años y lo lleves hasta los 18 al profesional y no pase por ningún otro entrenador, pues entonces probablemente así sea. Pero normalmente el jugador también es muy inteligente, él va tomando de cada jugador, de cada entrenador, de cada preparador, va tomando lo que a él le agrada, lo que le gusta y lo que cree que él es para mejorar, ¿sí? En ese aspecto, pero no puedes hacer una diferenciación durante el trabajo, definitivamente, ¿sí? Podrás exigirle por ahí que se esfuerce un poquito más para que a lo mejor te dé un poquito más en el partido, si no está dentro de unas fuerzas básicas o si no está dentro de un club profesional, pues claro, a lo mejor por ahí sí le puedes decir para que le rinda o para que pueda jugar medio tiempo, para que pueda jugar todo el tiempo, ¿no? Pero de ahí sabemos que a una edad los chicos hasta los 12, 13 años todavía dependen del papá, y entonces tú tendrás que hacer un análisis de su trabajo junto con el papá y decirle, ¿sabe qué? Yo no puedo jugar con él 45 minutos porque no le va a dar. No necesito que si todos van a aportar una parte, bueno, que aporte su parte y gracias, ¿no? Pero como yo siempre les decía a las muchachas o siempre le comento a los muchachos, o sea, ¿de qué me sirve tenerte 90 minutos al 60%? Yo necesito que tú me des 45, tu 100%. Si tú me das los 45 minutos, 100%, yo te lo voy a agradecer y te voy a aplaudir cuando salgas. Pero no te quiero ver caminando, no te quiero ver sin ir por un balón, sin disputar un balón, sin hacer una chique, sin apretar, o sea, sin hacer alguna opción para recuperar una pelota. ¿Por qué? Porque no tienes ya la capacidad en ese momento física, porque ya te desgastaste para ir por un balón. Entonces mejor tú dame tu 100%, 45 minutos, y tenemos otra jugadora que nos va a dar los otros 100%, 45 minutos y listo, ¿sí? Pero bueno, muchos de nosotros a veces anhelamos jugar todo el tiempo, aunque estemos al 40, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, es ahí donde escriba nosotros con los chicos que están en formación, hablar con los papás y platicar con ellos. Yo siento que en esa etapa tenemos que tener mucho contacto, debemos tener mucho contacto con los padres de familia, porque hasta esa edad dependen de los padres de familia. Y gran parte de la formación lo hacen los padres de familia, nosotros como entrenadores y los mismos chicos. Claro, tener mucho tacto con el jugador y con el padre de familia referente al planteamiento de los objetivos que tienen, ¿no? Porque, como comentaba, muchos van a cascarear, otros van en busca de algo más serio, ¿no? Claro. Compañeros, profe, estamos ante, como comentábamos acerca de la pandemia, todo lo que ha ocurrido, estamos ante muchos cambios. Sin duda alguna estamos en época de muchos cambios y a nivel instituciones, a nivel clubes, no ha sido la excepción. ¿Qué cambios han ocurrido y cómo? También quería saber su opinión, profe, acerca de este tema, porque ¿qué tanto influye, compañeros, todos estos cambios que estamos viendo de franquicias? Ahí en pantalla para todo nuestro público van a poder ver los cambios que han ocurrido, como lo son cambios de sedes, como el de Tapachula a Cancún, el de la Ciudad de México, el de Atlante a la Ciudad de México, el regreso y demás. ¿Cómo creen que
afecte todo esto tanto al entrenador como al jugador, por el tema familiar, por el tema de adaptación del mismo cuerpo, al clima de la ciudad. ¿Cómo va a afectar esto para todos los que participan dentro del fútbol? Pues Sí, yo creo, mira, bueno, dale, Cita. creo que como futbolista profesional, ya que lo viví, debe estar uno, tanto la familia como el mismo futbolista, debe estar acostumbrado a cambiar de estado, de sede, cuando el club lo permita. Así que yo siento que no debe haber mucha diferencia en esa parte, porque ya está acostumbrado a eso. Claro, pero estamos de acuerdo que ahorita para muchos va a ser un golpe duro, porque a varios ni siquiera les han avisado. Y nada más, y tú lo sabrás, Itlali, lo que ocurre en este tipo de casos, que con tus compañeras de la femenil y todo, y tanto tú, que a veces te dicen, porque me pasó como futbolista, de que me dijeron, no, pues te tienes que presentar en Michoacán, porque la franquicia se vendió allá, y ya no tienes de otra más que irte para allá, pero es mover todo, psicológicamente el cambio y todo. ¿Cómo en la parte física, profe, cómo cree que pueda llegar a afectar este tipo de situaciones que se están viviendo? Pues mira, yo creo que a nivel profesional no afecta tanto, ¿no? No afecta tanto, claro, cuando es un cambio normal. En este caso, como estamos en época de pandemia y situaciones como esas, pues creo que sí vamos a ir arrastrando un déficit de la preparación, ¿no? Vamos a ir un poquito físicamente mermados, de lo cual definitivamente, como platicamos hace rato, tendríamos que hacer por ahí una semana, 2 semanas más de una pretemporada, tratando de hacer una readaptación, ¿no? Y una reeducación motriz, ¿sí? Para tomar otra vez las situaciones del trabajo, ¿sí? Pero al grupo de los profesionales solamente será cuestión de adaptarse, pues a veces ni a la altura, porque creo que los equipos profesionales están acostumbrados, ¿no? A jugar lo mismo que en Toluca, lo mismo que en Querétaro, lo mismo que en Pachuca, lo mismo que en Monterrey, lo mismo que en Veracruz, ¿no? Okay. Entonces, bueno, Citlali lo vivió, y creo que el equipo con el que tuvimos la oportunidad de convivir y participar, creo que siempre corría lo mismo en Pachuca que en Monterrey, que en Toluca. Siempre tuvimos la fortuna de no mermaba nuestra condición física, porque fuera 2.250 metros de altura, 2.300 metros de altura. Entonces, el jugador de fútbol profesional, el de primera división, tiene mucho más poder de adaptabilidad de regreso al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que no va a haber mucho problema. Solamente los cambios familiares, que son los que siempre te afectan, ¿no? Porque tienes que trasladar a tu familia, tienes que buscar casa, algunos, por ahí leí que algunos ya no se fueron, algunos chicos de fuerzas básicas ya no se fueron de Morelia, por decirte algo. El porterito ese creo que tiene 14 años, un porterito de Morelia que estaba sub-13, sub-14, por ahí ya está entrenando con primera división, hoy con Tigres, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Entonces, pero pues tú en ese momento decides, ¿no? Si te vas o no te vas. Pero yo creo que el futbolista profesional debe tener, como hace rato les comentaba, el entrenador y el técnico y el preparador físico, siempre la mochila lista para salir o para entrar. Eso es. Sí. De mostrar esa disposición, ¿no? Como profesional. Claro. De todo claro, antes que otra cosa debes decirte profesional, tienes que ser. Claro, de acuerdo. Aprovechando que está el profe, ¿dónde es mejor la pretemporada? ¿Playa o montaña? Mira, yo estoy convencido de que el mismo trabajo puedes hacer en Veracruz, pero porque ¿cuánto te dura? ¿Cuánto te duran los cambios? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la idea de ir a la altura? ¿Sí? Nada más, un poquito más la creación de glóbulos rojos para que fijan el oxígeno en la sangre. Pero ¿cuánto te dura el regreso? Es mínimo el trabajo. Más que otra cosa, las pretemporadas fuera de casa son para unificar los grupos, para hacer
para hacer un buen grupo, para romper el hielo con los jugadores nuevos que se van. Pero es una tradición ya, ¿no? Pero pues yo he tenido en todas las pretemporadas que tuve con el Sporting, siempre las hicimos en Veracruz, sí, por decirte algo. Las pretemporadas que hicimos aquí con el equipo femenil de Tiburón, siempre las hicimos en Veracruz. Y te digo, no varía nada. Lo que sí yo les comentaba algunas vez a las muchachas, no sé si se acuerdan, una vez en Tijuana platicando antes en la charla técnica, yo les comentaba, ¿no? Porque algunas de las chicas no se dan cuenta ni siquiera dónde van a estar paradas. O sea, no tienen la curiosidad de decir, bueno, voy a Pachuca. Y a ver, ¿cómo es Pachuca? ¿Qué clima tiene? ¿Sí? ¿Qué densidad de aire tiene? ¿O qué temperatura tiene? ¿Qué altura tiene? Entonces, yo siempre llevaba el peso diario de las chicas, el peso diario, el peso antes del partido y previo al partido, les tomaba yo su peso y al final les tomaba yo su peso otra vez, ¿sí? Entonces, durante la semana, la siguiente semana yo ya sabía si nos tocaba ir a Toluca, pues ya sabía cuántos metros de altura tiene Toluca, entonces ya preparaba yo el trabajo de la próxima semana para ir a jugar a Toluca, ¿sí? Entonces, todo mi microciclo de esa semana era encaminado a ir a jugar a Toluca. A lo mejor ejercicios más cortos, más cortos, pero con más intensidad, sí, un poquito más anaeróbicos, un poquito de sprint cortos y rápidos, o sea, diferentes trabajos con balón y sin balón, sí, donde nos exigiéramos un poco, ¿no? Preparando el organismo para la siguiente semana, que era el otro siguiente partido en Toluca, por algo, o el Pachuca, ¿no? Que eran las zonas donde nunca nos costó trabajo, ¿no? Ok, profe, entonces cuando le toca a un grupo afrontar un partido, digámoslo, en Pachuca, en Toluca, que es alto, es preferible afrontarlo modificando el microciclo a un poco más de intensidad en el trabajo. Sí, bueno, mira, yo te hablo de lo que a mí me da resultado, ¿no? Okay. Yo así lo hago y a mí me da mucho resultado, ¿sí? Pero pues también tenemos que tomar en cuenta algunas veces, ¿sí? Que a veces alguna jugadora, pero si se te enferma en el camino y ya te tienes que llevar una que iba a ser titular, te la llevas en el camino, ya no, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero normalmente uno tiene que preparar el trabajo así, ¿sí? Las modificaciones yo las hago siempre, me las planteo desde que termina el primer partido. Desde que termina el partido de esta semana ya sé qué vamos a hacer la próxima semana para poder afrontar ese partido o enfrentar ese partido, ¿sí? Pero bueno, no puedes tú trabajar con la misma holgura si vas a jugar en Veracruz que si vas a jugar en Claro. Ok, Citlali, ¿alguna pregunta que te gustaría hacerle al profe Leiva referente a todo esto de la preparación física enfocada igual a la pretemporada, no sé? No tanto a la pretemporada, vamos a salir un poquito. Profe, ¿cuál es el reto más grande que ha tenido en su largo? ¿Cuál es el reto más grande? El reto más grande, bueno, me tocó algunas veces trabajar con el primer equipo. Sí, me tocó algunas veces trabajar por ahí con el Turco Apud, Pascual Ramírez, Elías Ledesma, con Jorge Comas, ¿sí? Con Jorge Comas tuve la fortuna de trabajar 6 meses con él de manera particular. Si ustedes recuerdan la historia de Jorge Comas se va a Argentina y cuando regresa, pues por un amigo en común me contacta y me dice que si lo puedo preparar para el regreso de él al fútbol. Y pues le digo que sí, que sin problemas. Entonces empezamos a trabajar 6 meses. Desafortunadamente el club ya no le abrió la puerta y pues ya no pudo regresar. Pero bueno, ha sido uno de los retos, o sea, tener a Jorge Comas todos los días en la mañana en la playa trabajando para hacerlo regresar al fútbol, sabiendo de dónde venía Jorge Comas, que había sido campeón goleador y es un ídolo en Veracruz, aunque la diga, ¿no? ¿Sí?
y yo creo que nuestro máximo referente en los últimos años como campeón goleador, ¿sí? O mejor delantero de Veracruz, ¿sí? Yo creo que es uno de los retos grandes, sí, trabajar en las últimas temporadas, bueno, pues a lo mejor con Gabriel Peñalba, el español que estaba aquí, algunas veces ir 1 o 2 días con ellos, pero pues lo mismo, saben ellos que uno está de paso y que también uno no puede llegar en un plan de divo tampoco, ni ellos tampoco, simplemente vamos, hacemos la rutina de alguna manera que uno les cree que les ayuda a mantener la forma deportiva, y con eso, ¿no? Yo creo que eso es de las situaciones que podemos hablar, en mi caso. Lo demás, bueno, lo demás siempre fue al nivel de segunda, de tercera, de fuerzas básicas, o con el primer equipo, pues siempre, porque pues, afortunadamente no he salido de Veracruz, afortunadamente yo digo, porque además no he tenido la necesidad de salir, ¿sí? Y también creo que no hubiera yo podido salir, ¿sí? Por eso siempre me ha gustado manejarme con un perfil bajo. No, si a mí ustedes ven por ahí, que si alguien que me conoce, ven mi face, yo tengo miles de fotos de todo menos mías, ni a veces ni de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta manejarme con un bajo perfil, me gusta manejar mejor que mi trabajo se vea bien, salga bien, a que exponga yo miles de cosas en las redes, ¿no? Porque puedo sacar miles de fotos entrenando, pero si mis resultados no son los idóneos, realmente no me gusta, ¿sí? Entonces, afortunadamente no he tenido la oportunidad de salir, y bueno, creo que a estas alturas de mi vida ya tampoco, ¿no? Sí, menos por la pandemia. Sí, un tema fuerte. Profe, ahorita comentó algo muy interesante que a mí me gustaría hacer la pregunta. En cuestión de divisiones, ya de la rama varonil, tanto tercera división, segunda división y primera división, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia entre una división y otra en cuestión del trabajo? Pues en general, no solo del trabajo físico, sino en general, porque muchas se comenta que en tercera división es más correr y más empujar y más actitud hacia eso, y que ya en segunda es un poco más pausado, pero en su experiencia, ¿cuál es la diferencia? Sí, definitivamente creo que lo que mencionas es correcto, ¿no? O sea, en tercera división son los chicos que van apenas iniciando, y ellos tienen una gran disposición, ¿no? Y normalmente a esa edad, hoy a lo mejor 17, 18, desafortunadamente todavía no tienen los recursos técnicos para hacer un partido diferente, ¿sí? Todavía no se les da ese recurso técnico que los haga jugar con un buen pase, una buena recepción, ¿sí? Un pase entre líneas. O sea, todavía no manejan estas situaciones tácticas y técnicas, entonces por eso se vuelve mucho correr, ¿no? Se vuelve mucho correr. A medida que tú vas avanzando y el trabajo te lo va dando, lógicamente vas mejorando, y en segunda división pues ya llevas un poquito más de experiencia, tienes cuando menos que pasar 1 o 2 años y a veces hasta 3 para tener el ascenso a segunda división, y por ahí ya llevas experiencia, entonces ya dices, bueno, ok, ya corría yo como loco y aquí, bueno, vamos a tratar las cosas mejor, con un grupo diferente, porque ya también hay gente más técnica, un entrenador que ya no te pide tanto correr, sino que agarres la pelota y que toques bien la pelota. O sea, ya son detalles más técnicos, ¿no? Más tácticos que en la tercera división, y así como tú vas ascendiendo, definitivamente creo que es como se va dando el crecimiento de cada jugador, ¿sí? En base a la experiencia y al aprendizaje de todo eso. Compañeros, ¿alguna pregunta que les gustaría agregar? Yo no. Y ahorita ha sido muy grato el tenerlo el día de hoy en el programa. A mí me gustaría preguntarle qué, en cuestión de fútbol, porque se comenta mucho que el fútbol mexicano está físicamente rezagado del fútbol internacional, que el jugador cuando va a Europa se le exige un poco más. ¿Qué tanto pues es cierto este tema? Mira,
creo que por principio de cuentas tenemos que pensar en una cosa, ¿no? Lógicamente el fútbol europeo es totalmente diferente, es un fútbol más vertical, Claro. ¿sí? Con trazos muy largos, ¿sí? Y el futbolista mexicano es el futbolista latino, el que toca la pelotita, el que hace copito, el que sale jugando, ¿sí? En Europa, lógicamente, allá preparan a los jugadores como atletas, ¿sí? Son futbolistas atletas, ¿sí? Y en México, no, o sea, yo siempre he dicho que en México tenemos una zona de confort y es bien tratado y bien pagado el futbolista mexicano. Por eso pocos les gusta salir de esto, ¿sí? Porque saben que allá a lo mejor van a ganar menos, pero les van a exigir más, ¿sí? Y a veces no todos están dispuestos, pocos son los que están dispuestos a ir a sufrir, a hacer una carrera. Y al final, quienes logran hacer una carrera en Europa, lógicamente regresan el mundo en las manos y en los bolsillos, ¿no? ¿Sí? Pero lógicamente en México tenemos una zona muy grande de confort en ese aspecto, ¿sí? El jugador es un poquito más displicente hasta para trabajar, no sé, ¿sí? Y en Europa no. Y lo mismo pasa hoy que hay muchos chicos en las fuerzas básicas de otros equipos. Hoy platico con ellos y les comento, ¿no? Y ellos me dicen que allá el fútbol, el entrenamiento es mucho más exigente que aquí en Veracruz, que la disciplina dentro de la casa club, dentro de los entrenamientos, es más rigurosa que la que teníamos aquí en Veracruz, ¿no? Sí. Entonces, yo les digo, bueno, ya se dieron cuenta que tanto tiempo perdimos pensando que éramos los mejores, pensando que teníamos aquí un boom con el equipo. Se nos acabó el equipo y se nos acabó el trabajo y se nos acabó la oportunidad de destacar en el fútbol profesional. Solamente unos cuantos están, y no son muchos, son creo que dos en Torreón, por ahí en Ciudad Juárez había uno, ya no está, en León había 2 o 3, ¿no? Pero ya, nada más, ¿no? O sea, salir de la zona de confort, inclusive los mismos juveniles les ha costado mucho trabajo, ¿sí? Bueno, hay muchos ejemplos que en Veracruz nos cuesta mucho trabajo tener una disciplina para lograr lo que nosotros queremos. Yo un día platicando con Roberto cosas, le comentaba, profe, ¿qué hubiera sido o si nosotros hubiéramos podido cambiar el chip a varios jugadores que en su momento en reservas, en fuerzas básicas, tenían todas las condiciones para llegar a primera división? Pero desgraciadamente algo no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hoy deserta mucho jugador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos capaces de inyectarles el chip, ¿sí? Ni de cambiarles el chip a que esto es mucho trabajo y mucha responsabilidad quien quiera ser jugador de la profesión, ¿sí? La charla que tuvieron el otro día con el profe Federico, se llama, ¿verdad? El psicólogo. Sí, la verdad me llamó mucho la atención porque Citlali hizo una pregunta que creo que antes de contestársela al profe o antes de hacerle, ya creo que se ha de haber acordado de mí, ¿no? ¿Por qué el trabajo con música o cómo trabajar con música, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Por eso la preguntaste, ¿no? Sí, y creo que el profe, el psicólogo te dio toda la razón, o sea, me dio toda la razón, ¿no? ¿Sí? Yo les decía, ¿no? O sea, a mí no me gusta trabajar con música porque una de dos, o te concentras en la música o te concentras en el trabajo. Y creo que se lo externé a Citlali porque muchos de los muchachos me pedían trabajar con música. Pero bueno, yo les expliqué en cierto momento por qué a mí no me gustaba trabajar con ellos en música, porque pierden la concentración, sí, y cualquier música la agarran para rumbear dentro del entrenamiento, y no se trata de eso. Yo les decía así, normalmente cuando uno entrena, tienes que estar concentrado, tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, ¿sí? Cómo funciona tu cuerpo, si subiste bien un brazo, si lo bajaste bien, si el golpeo lo hiciste de alguna manera, si cuando levantaste una pesa no se te fue un poquito de lado, tu pierna de apoyo no tuvo una inestabilidad. O sea, son de los detalles que a veces no nos damos cuenta porque estamos inmersos en la música,
pero yo soy de la idea de que cuando uno logra trabajar con música es porque verdaderamente ya está resuelto a ser un profesional en el deporte, ¿sí? Sobre todo a las edades tempranas, ¿no? A las edades tempranas, ¿sí? Porque bueno, ya saber qué le decía yo cuando ponían la música y le decía yo, por favor, quítenme la música. Por favor, concéntrense en el trabajo que vamos a hacer esto y esto, y ya, ¿no? Pero sí, te digo, son de las cosas que uno tiene que ir llevando. Tienes que aprender a conocer tu grupo y saber cuándo puedes tú llevarlas en un momento a trabajar con música y en un momento con música, ¿no? Pero sí, me acordé mucho de ti, ¿no? Estaba yo aquí viéndole y me llamó mucho la atención porque era algo de lo que yo les estaba haciendo. Tenemos que aprender y educar al jugador en ese aspecto. Si quieres trabajar con música, tiene que ser bajo estos términos para nosotros, ¿sí? No pueden pasar la línea de respeto, ¿sí? De acuerdo, profe. No, y... Profe, a mí sí me gustaría preguntar algo, aprovechando estos temas. ¿A partir de qué edad se le tiene que llevar al chico ya empezar a trabajar en el gimnasio? Bueno, mira, yo pienso que lo puedes trabajar con pisos mínimos o con su propio cuerpo en el gimnasio desde los 13 años. A los 13 años puedes meterles un peso mínimo o hacer una pliometría muy baja, ¿sí? Y no pasa nada, yo lo experimenté, lo he trabajado con el equipo de lo que era la Sub-17 el año pasado, ¿sí? Yo lo estuve desde el 2013 preparándonos para la Olimpiada Nacional del 2014, ¿sí? Y utilicé cajones muy chicos, ocupé algunos chorizos, nosotros lo llamamos chorizos, muy bajitos de peso, mínimos, para que ellos se fueran acostumbrando, ¿sí? También con ejercicios isométricos, los cuales nos dan mucha fuerza en el core, y entonces fue así como ellos crecieron, y sí, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a otras selecciones, ya sea la de Córdoba, la de Orizaba, inclusive la misma selección de aquí, una selección que era la selección de Eduardo Moses, no sé si tú te acuerdas de ese equipo, Alfredo, ¿sí? Sí, yo llegué a notar la diferencia entre un choque de un jugador mío con un jugador del otro equipo, sí teníamos un poquito más de peso específico nosotros, ¿sí? Pero te digo, hay que tener mucho cuidado en el trabajo que aplicas porque sí puedes lastimar a un chico. Pero yo creo que con pesos mínimos o con una pliometría baja puedes hacer que tus chicos aumenten un poquito su fuerza, ¿sí? De acuerdo, profe. Pues la verdad ha sido un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Nos gustaría quedarnos por nosotros 2-3 horas aquí charlando, pero se nos acaba el tiempo de programa. Al público que nos comente qué les ha parecido lo que hemos comentado, que nos dejen su saludo y que sigan compartiendo nuestra página, nuestro programa, esperando que les esté agradando el contenido que ofrecemos. Nos gusta que el programa sea una charla amena con nuestros invitados, con la gente del deporte, con nuestros colegas. Entonces, muchas gracias, profe. Ha sido un placer tenerlo aquí. Alfredo, muchas gracias, como siempre, Citlali, y a nuestro público, gracias por seguirnos apoyando en este nuevo reto, en este camino que ya llevamos ya varios programas. Entonces, fuerte abrazo para todos y nos vemos el siguiente miércoles con nuevo contenido, con nuevos invitados. Recuerden, somos colegas del deporte, no somos dueños de la verdad, solo nos gusta dar nuestra opinión.